es natural, esto es real. Quiero traerte una palabra de parte de Dios. Y como iglesia, no podemos acostumbrarnos a que sea siempre un mensaje de que Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir y que pidas prosperidad, y está bien. Pero también hay momentos donde Dios necesita corregir o exhortar a su pueblo. Y dile al que está a tu lado: cambia el rumbo. Díselo: cambia el rumbo. Porque esta noche es tiempo y es noche de tomar decisiones. Amén. Amén. ¿Cómo te ves en 5 años en cuanto a tu vida espiritual? ¿Cómo te ves en 5 años en cuanto a tu vida financiera, familiar, emocional, laboral y aún en lo emocional? Porque entendemos que hay caminos que muchas veces para nosotros humanamente nos parece un buen camino, pero al final ese camino solo trae destrucción, solo trae muerte, solo trae fracaso a nuestras vidas. Y quizás el resultado de lo que hoy estás viviendo fue de las decisiones que tomaste años atrás. Fue de la decisión que tomaste en que a mí me parece que ese es el camino correcto, a mí me parece que es de esta manera, pero te diste cuenta que ha sido un completo fracaso. Y el simple hecho de estar aquí esta noche o en este lugar, iglesia, eso me da señal de que tú quieres cambiar el rumbo, y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Amén. Proverbios, dice la palabra en Proverbios 14, versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En nuestra propia voluntad, ese camino me parece el correcto. Visitar a un brujo por la necesidad que tengo, emocional o espiritual, me parece que es el camino correcto. Y voy a contarte una historia que cuando la leí me impactó demasiado, de un hombre que en la década de los 70 y en los 80 fue un hombre muy usado por Dios, un evangelista, fue un personaje icónico en la televisión de esa época, y sus mensajes, sus predicaciones llegaban por todo el mundo por el impacto que Dios estaba haciendo con este hombre. Y te hablo de un hombre llamado Jimmy Swaggart. No sé si tienes la foto ahí, Jimmy Swaggart. Y el 21 de febrero de 1988, Jimmy Swaggart lloró frente a las cámaras y confesó que había pecado. Fue un escándalo a nivel mundial, pero no lo hizo por voluntad propia. Uno de sus rivales, te pongo algo en el contexto, era un predicador relevante de la época, pero era un predicador que juzgaba y señalaba a los que también estaban haciendo la obra en ese entonces. Él no hizo esta confesión por voluntad propia, sino que al verse acorralado y viendo que al rival que él atacaba desde el púlpito, un hombre llamado Marvin Gorman, que también era pastor, había contratado detectives para que lo siguieran, y lo descubrieron con una prostituta en un hotel. Ya te puedes imaginar el contexto, un hombre que a nivel mundial usado por Dios, pero había alguien que sabía que estaba haciendo algo en secreto y que no estaba bien. La caída fue la caída del predicador más famoso de la televisión en esa época. La mujer con la que fue infiel Swaggart, Debra Murphy, le vendió la historia del cuento sexual a la revista Penthouse y se dejó tomar fotos semidesnuda para acompañar aquel relato. Esta mujer además confesó que Swaggart le pagaba $20 por tener relaciones sexuales con él. ¿Hasta dónde puede llegar
la maldad. ¿Hasta dónde puede llegar en que es que me parece lo correcto? ¿Hasta dónde puede llegar? Es que nadie me vio. Porque te digo una cosa, iglesia, a los pastores tú les puedes mentir, a tu líder les puedes mentir, a cualquier persona tú le puedes mentir, pero de tus actos y de tus acciones hay uno que lo sabe todo y no se queda con nada escondido, y ese es tu Dios y mi Dios. Y Dios se encargó de que por medio de este hombre que era su rival como predicador, expusiera a la luz algo que no estaba de acuerdo con lo que él predicaba. Los periódicos de la época salían en el mensaje, en la portada principal, el líder cristiano inmaculado que utilizaba su poder para condenar con el evangelio caía a nivel internacional ante la mirada atónita del mundo. Me pone la imagen, porfa. Y la imagen que ven ahí del hombre destrozado, del pastor que era mencionado por todas partes del mundo, ante la mirada de millones de creyentes, su ministerio iba a decaer. Y tú me puedes decir, bueno, pero es que yo no soy predicador, yo no soy tan popular como este hombre, yo no tengo nada que ver con esto, lo que tú me estás comentando, pero vengo a decirte algo. Tu historia vale y está contando para bien o para mal. Porque aunque no seas tan popular, hay un Dios que te está viendo. Hay un amigo que se llama Espíritu Santo y conoce cada pensamiento, cada actitud, cada acción que tú haces. La estás viendo. Él la está viendo. Y por eso esta noche, de parte de Dios, vengo a decirte, es una noche en que examines cómo estás caminando al día de hoy. Porque llegamos a la iglesia y Señor, y bendíceme, levántame, prospérame. Sí, y es el deseo de Dios, de que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero el problema es que cuando Dios nos demanda algo, mira, no estoy de acuerdo con eso. Entrégame ese pecado, entrégame esa lucha, entrégame esa relación, entrégame esto que no me gusta. Ay, Señor, pero es que se me hace muy difícil. Es que, ¿cómo voy a dejar una relación de 14 años? Es que él no se quiere casar, pero yo no lo quiero dejar. Pues me toca decirte que así mismo vas directo para el infierno. Porque las cosas con Dios son como son y como lo estipula su palabra. Porque hay caminos que al hombre le parece correcto. Y quizás para este hombre no, una canita al aire y ya. Pero no sabía que esa canita al aire le iba a costar todo su ministerio y su llamado delante de Dios. El líder moral de los Estados Unidos estaba prácticamente acabado, dice otro contexto. Siguió predicando, pero más de la mitad de sus feligreses dejó de seguirlo. Claro, no hay testimonio. Así y todo, no aprendió la lección. En 1991 volvieron a descubrirlo en un hotel, de nuevo con una prostituta. Iglesia, esto me confronta, porque a veces suavizamos mucho el pecado. Y por creer que estamos haciendo buenas obras o porque tengo un buen comportamiento, me da la libertad de poder acariciar el pecado y no lo quiero soltar. Y una cosa es que seamos una iglesia libre, mas no libertina. Y esta noche recibe esa exhortación para tu crecimiento. Porque en esta casa se está desatando un vino nuevo y Dios no quiere que tú abortes el propósito que Él tiene para ti. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y a raíz de esta historia, quiero leerte algo a lo que Dios me habló para esta enseñanza. Cambia el rumbo, o como tú le quieras llamar, elige el camino correcto, lo que tú quieras, pero es tiempo de tomar decisiones correctas. Y Ezequiel capítulo 18 versículo 30, el Señor
da una palabra de exhortación por medio del profeta Ezequiel. Porque lo que yo veo en el contexto del Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel en un momento se manejaba de una manera correcta delante de Dios, pero era seducido por las cosas del mundo, por adorar dioses paganos. Entonces eso se convertía: hoy sí quiero, mañana no. Hoy estoy bien con Dios, pero entonces mañana también con el mundo. Y todo lo que yo veo y leo en el contexto con los profetas, Dios exhortando al pueblo a un llamado de arrepentimiento. Y en este contexto viene y le da un mensaje al profeta Ezequiel y le dice en el capítulo 18, versículo 30: por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Porque le dice: porque habrías de morir a causa de tus pecados. No quiero que mueras. Cambia de rumbo y vive. Pero no es que Dios te cambie el rumbo, es que tú y yo tenemos que tomar decisiones que nos lleven al camino correcto. Y con el simple hecho de estar acá estamos tomando la mejor decisión de poder transitar por el camino estrecho, aunque en momentos se haga difícil, pero es el camino correcto para ti y para mí. Amén. ¿Y qué significa cambiar de rumbo? Cambiar de rumbo significa iniciar algo nuevo, algo diferente. Es un tiempo para corregir el rumbo, tomar la decisión correcta, el camino verdadero, lo que me va a llevar a lo eterno, a lo santo, a lo puro. Porque para ti el camino que estás caminando, y examínate mientras voy predicando la palabra: Señor, ¿este es el camino correcto? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué acciones tengo que cambiar? ¿Cuál es el rumbo que tengo que tomar? Porque Dios no quiere que tú mueras a causa del pecado. Y no te estoy diciendo que mueras físicamente, puede suceder por el pecado, pero mueres espiritualmente, emocionalmente. Tu hogar muere, se destruye, tu familia, tu empresa. Y eso es lo que Dios no quiere. Y este contexto de la escritura nos muestra al pueblo de Israel, que estaba completamente desorientado a la voluntad y a los mandamientos del Señor. Por eso es que vemos como cada profeta, Dios le da un mensaje de exhortación: vuelvan al primer amor, vuelve a la senda antigua, arrepiéntete de tus pecados, vuelvan hacia mí. Porque el Señor siempre está mirando, examinándonos, mirando cómo estamos caminando tú y yo. Y el pueblo estaba en una rebeldía completa. Era un pueblo idólatra, era un pueblo fornicario, adúltero. Y Dios, a través del profeta Ezequiel, lo exhorta fuertemente y trae un juicio sobre el pueblo. Y le dice: o cambia el rumbo o no voy más con ustedes. Porque es de tomar decisiones, iglesia. Es de tomar decisiones correctas. Es que permanentemente tú y yo nos estemos examinando cómo está la condición de nuestro corazón. Cómo estoy con mi familia, cómo estoy en mi matrimonio, cómo estoy a nivel personal en las relaciones, cómo estoy en mi matrimonio con mis hijos, qué estoy permitiendo en mi vida que está trayendo destrucción, qué estoy permitiendo que no logre ver el avance. Porque a veces te pregunta: ¿y por qué no avanzo? ¿Y por qué todo se detiene? Pero ¿por qué otros llegan y en un momento Dios los levanta y los bendice? ¿Y qué hay de mí? Pero te has examinado. ¿Cómo está tu caminar? ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? Porque eso se trata, de que cambies el rumbo. Y como iglesia del Señor vivimos también en un contexto, porque a veces nos volvemos permisivos con el pecado.
a veces lo alcahueteamos, como decía mi abuela. Empezamos a acariciar y a sobar ese pecado y no lo quiero soltar, pero si tú sí quieres recibir la bendición, pero deme la bendición que yo me quedo con. Y Dios te dice, suelta lo que te destruye y te hace daño para que recibas lo nuevo y lo que es de bien para ti. Porque la voluntad de Dios para ti, para mí es buena. Y Dios quiere darte lo bueno, lo agradable y lo perfecto, iglesia. Amén. Elizabeth Elliot, una de las mujeres y misioneras más influyentes de tiempos recientes, decía: si oramos como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es muy posible que para hacerse su voluntad, la nuestra será deshecha cada cierto tiempo, de forma que yo haga lo que Él quiere y no lo que yo quiera. No es como te parezca, no es que, listo, recibo el consejo, pero es que a mí me parece que es la forma correcta. Y cuando vas a ver los resultados, un completo fracaso, destrucción en tu vida, en tu casa, con tu familia. Y veo en la Biblia alguien que se dejó llevar de su propia voluntad, y lo has escuchado mencionar muchas veces. Y te hablo de Jonás. Cuando Dios le dice: Jonás, necesito que vayas y prediques de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Necesito que vayas y prediques que se arrepientan, porque he visto la maldad, he visto sus pecados y estoy a punto de destruirlos. Jonás recibió el mensaje, listo, Señor, pero en su voluntad, ¿para qué voy a ir a Nínive y a predicar arrepentimiento? ¿Para qué? Esa gente está más perdida que Sodoma y Gomorra. A él le pareció bien de que, bueno, posiblemente Dios no traería juicio o no iba a asumir consecuencias de no querer ir y predicar el mensaje del Señor. Pero tú ya conoces el contexto de la historia. Por desobediencia, por quererlo hacer a su manera, ¿dónde terminó Jonás? Tragado por un pez en lo más profundo del océano. Dejándose llevar de su voluntad y de su parecer. Es que a mí me parece que, ¿por qué voy a romper esa relación? Es que ella no se quiere casar, pero es que a mí me gusta y yo así la amo. Estás deteniendo la bendición. Estás deteniendo tu avance. Y Dios te dice: cambia el rumbo esta noche. No sé a quién le está hablando Dios. Así sea una sola persona, así sea un solo corazón, pero es tiempo de tomar las decisiones correctas y de cambiar el rumbo, iglesia. Amén. Amén. Dale ese aplauso al Señor esta noche. Y ve otro ejemplo. A Saulo, un perseguidor de la iglesia. Según él estaba haciendo la tarea correcta de perseguir al pueblo de Dios, porque era lo que había en su corazón. Y para él, en su voluntad, era lo mejor que estaba haciendo. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya no fue la voluntad de Saulo, sino la de Dios. Y se convirtió en el apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y un hombre usado fuertemente por Dios. Aquí en esta noche hay personas que le está costando soltar algo que Dios ya te pidió hace mucho tiempo. Y Dios te dice: suéltalo, porque si lo sueltas voy a entregarte todo lo que tú me has pedido. Amén, amén. Necesitamos poner los ojos en Jesús, iglesia, todo el tiempo. Todo el tiempo, no solo en las cosas que hace, sino en cómo las hace. Y cuando Dios cambia nuestros planes, no solo busca cambiar el destino o el resultado, Él busca cambiarnos a nosotros. Es decir, cambia nuestra voluntad. No es ya a mi manera, Dios, como tú quieras, hágase tu voluntad. Y tú me dices: bueno, ¿y cómo cambio el rumbo?
ya que te estás exhortando fuertemente, yo no, el Señor, téngame misericordia de parte de Dios. ¿Y cómo cambiamos de rumbo, iglesia? Con arrepentimiento. Ese es el primer punto para que tú examines cómo está tu camino al día de hoy, y con arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es que usted viene a la iglesia y llora y me sentí mal porque es que forniqué, porque es que mentí, porque... Y vienes y lloras y sientes la presencia, y después de que sales vuelves a lo mismo. Vengo a decirte que eso es el remordimiento, porque el arrepentimiento en sí produce un cambio interno de que tú ya no vuelves a hacer lo que te estaba dañando, iglesia, lo que te estaba perjudicando. Y arrepiento no es cuando usted llora, es cuando usted cambia internamente. Porque yo puedo llorar muchas veces y me sentí mal por esto y le fallé a Dios, pero si no te arrepientes vas a volver a hacer lo mismo. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios le habla a su pueblo y a su iglesia de arrepentimiento todo el tiempo. Juan el Bautista, que vino a predicar arrepentimiento. Jesús, ¿a qué vino? No vino a llamar justos, sino a los pecadores. ¿A qué? A que se arrepintieran. Los profetas, que predicaban arrepentimiento. Y todo el tiempo, no basta con ir a un encuentro y vi el tema del arrepentimiento y ya, porque somos fallímetros andantes todo el tiempo, y todo el tiempo tenemos que estar examinando nuestro camino, porque el simple hecho de que ya no luche con la fornicación, con el adulterio, con la inmoralidad sexual, hay cosas en mi carácter que a Dios lo pueden contestar, y es examinar el corazón permanentemente. Arrepentimiento es no sentirse mal y seguir haciendo lo que antes había estado haciendo. Me sentí mal, pero bueno, vine a la iglesia y ya estoy bien con Dios, y vuelve y se te aparece esa filistea incircuncisa o ese moabito ahí tratándote de seducir otra vez, o estás a un clic de seguir viendo pornografía. No alimentes más ese pecado que Dios está diciendo: entrégame, arrepiéntete pues de tu maldad. Y en Ezequiel 18:30 Dios les dice: arrepiéntete y apártate de tus pecados. O sea que hay que arrepentirnos, pero también decirle: no quiero más esto. Si me es necesario cortar esa relación porque me está llevando por el camino equivocado, es mejor que cortes esa relación a que no pierdas tu propósito de vida y todo lo que Dios quería hacer contigo. Amén. ¿Por qué? Dale ese aplauso al Señor. Porque la persona que se arrepiente genuinamente demuestra una actitud diferente hacia el pecado y hacia Dios. Porque el arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que es la palabra original. Dice cambio de mente, cambiar el camino. Porque cuando me doy cuenta que estoy haciendo mal, ¿por qué llegaste a la iglesia? ¿Por qué llegaste a este lugar? Porque alguien te predicó, porque te sentías mal, porque quieres cambiar ¿qué? De vida. Porque ya probaste el mundo y no te gustó, porque el mundo te lleva a la destrucción, porque el mundo te lleva a la ruina, el mundo te lleva a la muerte, pero tú encontraste el camino correcto y el camino a la vida eterna, y es Jesús. Por eso es que estás aquí, porque tú dijiste: yo quiero algo diferente, yo quiero un camino diferente. Y por eso tenemos que arrepentirnos genuinamente y permanentemente. Vuelvo y te digo, somos fallímetros andantes, somos santos que pecan. Hechos 17:30 dice: Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos y en todas partes que se vuelvan a Él de todo corazón. Arrepiéntete, examina la senda. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué cosas tienes que cambiar en tu carácter? ¿Qué cosas tienes que cambiar de ti que te están llevando camino a la destrucción, a la muerte? Amén. Segundo punto: tienes que erradicar el pecado de tu vida, iglesia.
Tienes que erradicarlo. Tienes que tener el dominio propio, decir no más. No más con la pornografía, no más con la mentira, no más con el robo, con la murmuración, no más con la inmoralidad. Porque en Ezequiel 18:21 dice: ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. No puedes seguir abrazando ese pecado. No lo puedes seguir sobando y acariciando. Es que tan bonito, tan bonita como me habla, los mensajes que me escribe. Si Dios te pidió esa relación, es por algo. Porque sabe que te hace daño. Porque sabe que no es el hombre o la mujer para ti. Porque lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios se manifestará en ti cuando tú obedezcas. Cuando tú obedeces. Y erradicar significa eliminar o suprimir una cosa de manera completa y definitiva. Es decirle no más. Yo luché con la pornografía mucho tiempo. Luché con el licor, con las adicciones. Luché aún conociendo al Señor. No quería soltar lo que Él me estaba pidiendo. Y eso en algunas ocasiones trajo problemas a mi matrimonio, pleitos, incluso golpes, porque no lo quería entregar. Pero una vez experimenté algo que fue un llamado de parte de Dios y le dije, no quiero más esto para mi vida. A partir de hoy decido entregarte el control y que yo te sirva hasta que tú me llames a una eternidad contigo. Y aquí estoy, iglesia, porque fui radical en tomar cada decisión que me acercara a Dios. Hay que ser radical en que tomes las decisiones que cada vez te acerquen más a Dios y te alejen de lo que te daña, de lo que trae muerte a tu vida. John Owen decía: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Tú decides. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea que ¿cuál es el llamado? Morir todo el tiempo para que Él viva en nosotros, iglesia. Ese es el llamado. Morir a cada obra de la carne, a todo lo que el mundo quiere seducirnos. ¿Para qué? Para robarnos la bendición, para robarnos la paz que tú estás experimentando y recibiste de parte de Dios, para robarte la unción, para robarte el propósito. Y yo he tomado la decisión y cada día muero por agradarle más a Dios, por caminar más cerca del Espíritu Santo, por permanecer a su lado, por permanecer escuchando su corazón, obedeciendo sus palabras, sus mandatos. Iglesia, me di cuenta que en la obediencia está la bendición y la bendición abundante. Porque también me examinaba cuando estaba en pecado, era un completo desastre, algo que me alejaba del propósito. Y el fracaso de muchos cristianos radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades y nunca confesaron sus pecados y nunca fueron confrontados. Porque muchos lo hacen a escondidas. Porque no, es que si le cuento a tal líder, es que si le digo al pastor, si hablo con la pastora, me van a bajar del servicio, ¿qué van a pensar de mí? Y ese es el miedo a confesar las debilidades y los pecados. Por eso secretamente sigue esa lucha fuerte. Pero Dios te dice: mata el pecado o el pecado te matará. Erradícalo, elimínalo por completo. Si tienes que tirar esa computadora por la ventana o por el balcón de tu casa, tíralo. Pero sé radical en decir no más. Mira, esta relación me está llevando al fracaso, no más. Mira, este socio me está llevando a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Rompe. Porque puedes detener la bendición para tu negocio, para tu empresa, en estar en yugos desiguales. Rompe con lo que tengas que romper, erradica lo que tengas que erradicar, que va en contra de la voluntad de Dios en tu vida, y vas a ver el poder de Dios a través de ti. Y todo lo que ha estado retenido, seco y muerto en tu vida por la obediencia y las decisiones radicales que tú tomes, verás una gloria mayor en ti y en tu casa, iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor.
Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. No lo digo yo, la palabra en Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es un sondeo permanente en el corazón. ¿Cómo estoy caminando? La oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. O la oración consumirá el pecado, o el pecado ahogará tu oración. Pero no son compatibles los dos. O es el uno o es el dos, pero los dos no pueden vivir en el mismo corazón. Amén. Reconoce tus zonas de peligro. Reconoce hasta dónde puedes llegar, porque si pasas de ese límite, sabes que vendrá destrucción a tu. Reconoce dónde no te puedes acercar. Reconoce tus zonas de peligro para que no caigas y después no diga que no te avisamos. Amén. Otro punto. Cambia tus pensamientos. Para cambiar el rumbo hay que cambiar de pensamiento. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás alimentando en tu mente? Porque permanentemente Satanás está enviando dardos a tu mente. No eres capaz, no lo vas a lograr, no naciste para eso. Alguien me escribía esta semana frustrado porque Pipe, le fallé a Dios, Dios me rechazó, yo creo que soy un hijo del diablo. Dejó meter sus pensamientos y los alimentó y empezó a sondear su camino y lo estaban llevando a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué estás pensando? ¿Qué no te está permitiendo conectar con la fuente correcta, iglesia? ¿Qué estás pensando? ¿Qué están viendo tus ojos espirituales? Porque el poder de tus pensamientos te da la habilidad para moldear tu vida, para bien o para mal. O dime si en algún momento no te dejaste llevar de un mal pensamiento, y ese mal pensamiento ¿a qué te llevó? A una mala acción. Porque lo alimentaste y pensaste, sí, esta es la manera. Pero alimentaste ese pensamiento y la acción te llevó a un fin destructivo. El mundo quiere capturar tu mente, y lo que controla tu mente controla tu vida. Por eso es la lucha fuerte. Por eso es que siempre las liberaciones son tan fuertes, porque por un mal pensamiento que tú alimentes permanentemente, pierdes el rumbo de lo que Dios quiere para ti y por el camino correcto que vienes caminando. ¿Qué estás pensando? ¿En dónde están enfocados tus pensamientos? ¿En tus problemas que te lleva a la ansiedad, a la preocupación? ¿En qué estás enfocando tus pensamientos? ¿O realmente tu mente está enfocada en las promesas de Dios, en agradarle, en ser obediente? ¿Por qué? Porque en Romanos 12:2 dice, no imiten las costumbres, ni las conductas, ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amén. ¿Y cómo? ¿Y cómo viene esa transformación? Lee la palabra todo el tiempo. Escudriña las escrituras. Declara la palabra. Cuando venga una tentación a tu mente, un pensamiento negativo de lo que Satanás siembra en tu mente, cancélalo con la palabra de Dios. Porque tengo una buena noticia: tú tienes la mente de Cristo, y en la mente de Cristo no hay derrota, en la mente de Cristo no hay temor, en la mente de Cristo no hay negatividad, en la mente de Cristo no hay pecado, y la mente de Cristo está sobre ti, iglesia. Alimenta tu mente con la palabra. Sondea permanentemente tus pensamientos. ¿Por qué las personas llegan al suicidio o a la muerte? Por lo que habla aquí el diablo. Pero también me doy cuenta porque una persona es próspera y exitosa, porque también tienen pensamientos de grandeza, porque se enfocan en las promesas,
promesas, porque se enfocan en lo eterno, porque se enfocan en el camino correcto. Y Dios, ¿qué dice? Este hombre o esta mujer está listo para la promoción. Por lo que él está pensando y por lo que él está declarando, está recibiendo este vino nuevo. Iglesia, viene un fuego intenso este fin de semana. Y Dios está diciéndonos, corrijan el camino, porque viene una visitación sobrenatural y vamos de gloria en gloria. Y no quiero que ninguno deje de alcanzar todo lo que tengo para esta casa. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Tienes que enfocar tu mente en lo correcto, en lo eterno, en lo que Dios dice que eres, en lo que Dios dice que tienes y en todo lo que puedes en Cristo que te fortalece. Ese tiene que ser tu enfoque en tu mente. Es que no soy capaz, sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es que no sé hablar, Dios te dará la habilidad y la capacidad para predicar y enseñar. Es que, y si no pasa nada, sí va a pasar, sí va a pasar. Porque si tú lo piensas, que va a haber una manifestación gloriosa en tu casa, es que, y si Dios no le toca el corazón a mi esposo, y si lo toca, y si lo convierte, y si lo vuelve en un predicador, porque lo que estás viendo en tus pensamientos es lo que se va a manifestar en lo natural, iglesia. Amén. Y Efesios 4:23, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando el Espíritu te sondea la mente y te dice, cuidado con ese pensamiento, erradícalo, elimínalo, cámbialo, mira, cambia esta actitud, ojo con este pensamiento, reconócelo, Señor, alumbra mi mente, yo tengo la mente de Cristo. Espíritu Santo, ayúdame a enfocar en el pensamiento correcto, recuérdame tus promesas, pero no quiero, no alimentes más ese pensamiento destructivo. Amén. Cambia tus pensamientos y cambiará tu mundo. Y la manera en que piensas determinará la forma en que sientes. Y la forma en que sientes determinará la forma en que actúas. Si quieres cambiar tu forma de actuar, comienza por cambiar tu forma de pensar, iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Termino con este último punto. Cambia tus palabras. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás declarando en tu día a día? Santiago capítulo 3 versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Que no puedes venir a la iglesia y adorar a Dios y yo te amo, eres todo para mí, pero sales de este lugar y empiezas a maldecir y a insultar al primero que se te encuentre, o recuerdas esa herida que te causó y lo empiezas a maldecir. Y si te has dado cuenta, lo que has vivido hasta el momento antes de conocer del Señor fue por lo que tú creaste con tus palabras, porque con el corazón se cree, pero con la boca se crea. Dios, como creó y formó todo el universo, por la palabra. Tus palabras le dan vida o muerte a tu vida. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás declarando? Es que yo no sirvo para eso, es que soy muy inútil, yo no nací para amar. Y te das cuenta, el resultado de tus palabras, no naciste para amar, eres inútil. Que eso es lo que estás creando. Pero cuando tú declaras la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando cambia tu lenguaje, cambia tu entorno y cambia la dirección por la que ibas, iglesia. Por eso hay poder en la palabra de Dios. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Tremendo. Nuestras palabras tienen el poder para destruir o el poder para edificar. Cambia tu lenguaje. Si sale mucha palabra de maldición, de derrota, de fracaso, de frustración, cámbialo,
cambia el lenguaje y vas a ver cómo empiezas a crear un nuevo rumbo. Cómo ese rumbo que te estaba llevando a la perdición empieza a tomar un camino diferente, iglesia. Pero tienes que cambiar tu manera de hablar. Amén. Mateo 12, versículo 36, Jesús dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué estás declarando? Declara vida, no declares derrota. Crea la vida que tú quieres llevar delante de Dios, pero con tus palabras, con tus pensamientos. Pero erradica también el pecado y arrepiéntete permanentemente, iglesia. Amén. Y dos ejemplos rápidamente que yo veo en la Biblia que cambiaron el rumbo de sus vidas con sus palabras. Y veo la mujer con flujo de sangre, porque ella escuchó hablar de Jesús. Ella cambió su manera de pensar cuando escuchó hablar de Jesús. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, pronunció sus palabras: si tocar el borde de su mano, seré sano. Le dio un rumbo diferente a su vida. Y como alimentó su buen pensamiento y lo declaró, ¿qué pasó con esta mujer? Recibió el milagro. Coherencia entre lo que tú piensas y entre lo que tú hables. Y el otro punto, David con el gigante filisteo. David, cuando escuchó a Goliat amenazar al pueblo todo el tiempo, él escuchó, pero no dejó que ese pensamiento de derrota de sus enemigos fuera un obstáculo para vencer. Él que dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me dará la victoria delante de este filisteo incircunciso, yo sé que mi Dios es más poderoso. Alimentó su pensamiento, luego fue al campo de batalla, lanzó sus palabras. ¿Qué pasó? Venció a aquel gigante. Iglesia, vengo a decirte de que si hay coherencia en tu mente con tus palabras, si desde ya estás viendo la victoria y la conquista y hay coherencia con tus palabras, prepárate, porque a partir de este momento tu vida va a cambiar un rumbo y vas a ver todo lo que Dios te ha prometido. Amén. Ponte sobre tus pies en esta noche y dile: Señor, gracias. Gracias por traer esta palabra a mi vida. Señor, esta noche has examinado mi corazón y verdaderamente necesito cambiar el rumbo. Yo me arrepiento por este pecado, por esta lucha que tengo fuertemente, porque quizás no lo he confesado, ha sido algo secreto para mí. Pero Padre, en esta noche vengo decidido a arrepentirme, vengo decidido a erradicar el pecado en mi vida, vengo decidido a cambiar mis pensamientos de derrota, de muerte, de frustración, y que mi mente se enfoque en ti, porque tengo la mente de Cristo. Vamos, habla con el Señor y dile: gracias, porque me estás llamando a que hoy cambie el rumbo, a que tome la dirección correcta, para que pueda recibir lo nuevo que tú tienes para mí a partir de hoy. Pero también cambiaré mi forma de hablar, porque he maldecido, mi boca solo habla derrota, angustias, dolor, sufrimiento. Pero hoy cambiaré todas esas palabras por palabras de bendición, por palabras que me edifiquen, por palabras que me llenen y aviven mi fe. En el nombre de Jesús.